Hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. Nuevamente, hermanos, estamos a través de este medio conectándonos y dirigiéndonos con ustedes, hermanos en la iglesia, amigos que nos siguen, ¿verdad? En los diferentes mensajes. Damos gracias a Dios por permitirnos hacerlo, pero también estamos un poquito tristes, ¿verdad? Porque hemos, eh, estamos en el tiempo en el que debemos abstenernos de estar en grupos grandes, ¿verdad? Por razones de lo que estamos viviendo y por respeto y también por seguridad, ¿verdad? Es respeto a nuestras autoridades que nos están haciendo estas indicaciones y la palabra de Dios nos dice, ¿verdad? Que debemos ser respetuosos, debemos seguir las instrucciones porque Dios los ha puesto para dirigir, para guiar a nuestra sociedad y oremos por ellos, oremos por nuestras autoridades, que Dios les dé la gracia para poder atender a esta gran responsabilidad que tienen, ¿verdad? Y nosotros, hermanos, como pueblo de Dios, pues seamos obedientes a Dios, seamos respetuosos de nuestras autoridades y, hermanos, hay que tener mucha precaución, hay que cuidarnos, ¿verdad? Es importante el prestar atención. Oímos, hermanos, de muchos contagios, de muchas personas y algunos hermanos también que hemos oído. Esperemos en el Señor que la gracia del Señor esté cubriéndoles, esté guardándoles. Oremos unos por otros, hermanos, no bajemos la guardia, estemos orando como iglesia, estemos activos en esa área, ¿verdad? De nuestra intimidad con Dios y orando unos por otros. Eso es la parte, hermanos, que nos corresponde hacer en estos tiempos difíciles, porque son momentos difíciles, hermanos. Así es de que, pues, agarrémonos del Señor y fortalezcámonos en Él. Que el Señor les bendiga grandemente, hermanos, y como les decía, pues es una bendición el poder nuevamente conectarnos a través de este medio y poder compartir la palabra, ¿verdad? Y mi oración es que este mensaje llegue a sus corazones y haga el efecto que Dios tiene preparado, ¿verdad? Cumple el propósito en la vida de cada uno de nosotros, porque es para mí y para cada uno de ustedes que oyen este mensaje. Si nosotros nos disponemos en cada vez que nos acercamos a Dios, cada vez que le abrimos su palabra, cada vez que a través de este medio tenemos la oportunidad, si disponemos, hermano, nuestro corazón, téngalo por seguro que Dios va a hablar a su vida. Dios va a traer un mensaje a su corazón. Y esa es, hermanos, en esta hora mi oración por ustedes, por mí, por toda la iglesia y por toda nuestra comunidad, ¿verdad? Todos aquellos que oyen y escuchan este mensaje. Esta tarde, hermanos, esta noche ya quisiera compartir con ustedes un mensaje que precisamente empezamos el domingo. Si usted ha seguido los servicios que estamos compartiendo, envió la primera parte, hermanos, de este mensaje. Así es de que si ve algunas cosas que parecidas, es parte de la continuación de nuestro mensaje del domingo. Estamos hablando, hermanos, de un encuentro con Dios. Qué importante es entender, hermanos, la necesidad de que tengamos un encuentro con Dios. Pensando en esto, eh, reconocí, hermanos, que hay entre nosotros, como pueblo de Dios, entre los que hemos entregado nuestra vida a Cristo, a veces hay, hermanos, un enfriamiento en nuestras vidas y un acomodo, un conformarnos a este siglo, a las formas de este siglo. El sistema del mundo, hermanos, está tan especializado en esta área que nos está absorbiendo, ¿verdad? Nos está involucrando en tantas actividades, en tantas cosas que nos están desviando del propósito principal. Y Dios quiere, hermanos, que nosotros aprendamos a tener un encuentro con Él para que ese encuentro con Él, hermanos, nos vivifique, nos fortalezca, nos haga crecer en nuestra experiencia con el Señor, en nuestra pasión por el Señor, que es algo, hermanos, que a veces lo vemos menguado entre nosotros. Y esto no es nuevo. La palabra de Dios nos dice, hermanos, que Pablo cuando escribe a Timoteo le dice: te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Avívalo,
que no se apague en ti ese entusiasmo, ese deseo, ese amor, esa pasión por la obra de Dios. Anímate, te exhorto, te encarezco, decía el apóstol Pablo, y eso también nos dice a nosotros. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor Jesucristo dice, por la multiplicación que hay de la maldad, el amor se está enfriando. Esa pasión lo vemos también en el mensaje a las 7 iglesias, allá en el libro de Apocalipsis, cuando Dios escribe a la iglesia de Éfeso, le dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Hay muchas actividades, muchas cosas, hermanos, que estamos haciendo, pero hemos a veces desenfocado de la parte principal, hemos perdido la pasión. Dios no quiere solamente obras, hermanos. Dios quiere que nosotros le sirvamos al Señor con esa entrega, agradándole, dice, con temor y reverencia. Estas son las actitudes de nuestro servicio al Señor. Quiere que seamos fieles, que estemos en fe, nos acerquemos a Él, en fe hagamos la obra. Todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, lo debemos hacer de corazón como para el Señor y no para los hombres. Entonces, esto nos lleva, hermanos, a la necesidad de que nosotros podamos hacer a un lado esa frialdad que le decía, ese enfriamiento espiritual que a veces hay en nosotros, provocado, hermanos, por tantas actividades. Y no estoy hablando, hermanos, de una vida de pecado, porque a veces lo confundimos. No estamos hablando de una vida de pecado que nos tiene arrinconados allá. No, estamos hablando de esa falta, hermanos, de pasión por la obra de Dios. A veces perdemos de vista, llegamos a ese punto, hermanos, de perder de vista el objetivo principal que Dios tiene para nuestra vida, lo que Dios desea y quiere hacer en y a través de nuestra vida. Así es de que esperamos en Dios, hermanos, que Dios traiga motivación a nuestros corazones, a nuestra vida en este día a través de este mensaje. Y hermanos, el domingo veíamos un pasaje en el libro de Filipenses capítulo 2 versículo 15, en el que el apóstol Pablo nos dice, hermanos, parte de lo que es el plan de Dios para nosotros. ¿Qué es lo que el Señor desea y quiere ver en nuestras vidas? ¿Cómo debe ser, hermanos, nuestra vida en nuestro caminar diario con el Señor? Dice el versículo 15, dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Vea lo que Pablo deseaba, hermanos, por la iglesia de los filipenses. Que ellos, hermanos, pudieran resplandecer como luminares en el mundo. Y la pregunta, hermanos, ¿somos eso que Dios quiere que seamos? ¿Estamos cumpliendo con este propósito de Dios? El Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5, versículo 14 y 16 nos dice, hermanos, que nosotros nos ha puesto para que seamos la luz del mundo. Y en el versículo 16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que glorifiquen a Dios al considerar vuestras buenas obras. Dios quiere, hermanos, que nosotros brillemos. En el libro de Isaías capítulo 60 versículo 1 y 2 también nos habla de esto. Levántate, resplandece, porque ha nacido su luz, ¿verdad? El Señor está en nosotros, hermanos, la luz del Señor está en nuestras vidas y debemos brillar con la luz. Ahora, esto, hermano, no se refiere a un simple sonreír, un simple brincar, saltar, estar alegres. No, dice aquí, hermanos, en Filipenses, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Mire, hermano, vivimos en una situación, en un tiempo tan difícil. Vivimos en un tiempo donde la maldad sobreabunda, ¿verdad? Por todas partes. A lo bueno le llaman malo y a lo malo bueno. O sea, aún, hermanos, vemos que las cosas que hace 10 años atrás eran una pecaminosidad, ahora es lo más común del mundo. Dice el Señor, ahí están ustedes en medio de esa generación maligna y perversa. Pero ¿cómo debe ser nuestra vida, hermano? Dice, debes resplandecer como luminares en el mundo. Debes ser irreprensible,
sencillos. Fíjese, hermano, esta frase, sencillos, no sofisticados, no algo que sea pues difícil de entender, ¿verdad? Sencillos, hijos de Dios. ¿Por qué somos así? ¿Por qué vivimos de esta manera? Porque amamos a Dios. Porque nuestro corazón le pertenece al Señor. Por eso le servimos o le debemos servir con pasión, con entrega, con dedicación. Un encuentro con Dios, hermanos, nos lleva a experimentar y a tener este tipo de relación con Él, este tipo de servicio hacia Dios. ¿Y qué es el encuentro con Dios, hermanos? El encuentro es cuando nosotros nos confrontamos, hermanos, con la gloria de Dios, con la grandeza de Dios, con la santidad de Dios. Y entonces eso provoca en mí, hermanos, un cambio. Usted recuerda, hermanos, no hay tiempo para leerlo, solamente se lo voy a mencionar. El ejemplo de Isaías en el capítulo 6, versículos 1 al 8, ¿verdad? ¿Qué pasó con Isaías, hermanos? Isaías dice que él contempló, hermanos, a Dios y cayó como muerto, ¿verdad? Dice, soy hombre muerto porque he visto a Dios siendo un hombre de labios inmundos. Pero él reconoció, hermanos, reconoció que era indigno. Pero viene la misericordia y la gracia de Dios y toma aquel ángel el carbón encendido y toca sus labios y dice, eres limpio. Y cuando eso sucede, cuál fue la respuesta, hermanos, de Isaías? Dice, heme aquí, Señor, envíame a mí. Hay esa disposición para servir, para seguir al Señor, para hacer su voluntad. Esto es precisamente, hermanos, lo que provoca el encuentro con Dios. Por eso es bien importante que nosotros podamos tenerlo con el Señor, podamos anhelarlo, buscarlo cada día, hermanos, estar en ese encuentro, ese contacto con Dios. ¿Recuerda el ejemplo del apóstol Pablo en el capítulo 9 de los Hechos? El apóstol Pablo, lleno de pasión, de entrega por su religión, por sus creencias, por la ley, va a Damasco, ¿verdad? Con la idea de apresar a todos los creyentes, a todos los cristianos y meterlos en la cárcel, y si era necesario aún dar la aprobación para que los mataran. Y dice, hermanos, que tuvo un encuentro con Dios, con el Señor Jesús. Y en ese día la vida de Pablo cambió. Pablo fue otra persona. De la noche a la mañana fue transformada su vida. Eso es lo que hace, hermanos, el que tú y yo tengamos ese encuentro con Dios. Pero estábamos hablando, hermanos, hace un momento atrás, de que esto no estamos hablando de estar en pecado, de estar lejos del Señor, de no conocer al Señor, sino de nuestra vida como creyentes. ¿Por qué sucede esto, hermanos? ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros que nos lleva a esa frialdad, a ese hoyo, ¿verdad? Que no nos deja proyectarnos con pasión, con servicio al Señor, ¿verdad? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que sucede en nosotros, hermanos, que no nos deja a nosotros experimentar toda esta bendición de Dios? Mire, hay un ejemplo muy claro en la Biblia, hermanos. Y este es el ejemplo de Moisés. Usted sabe quién fue Moisés, ¿verdad? Yo creo que es uno de los personajes más conocidos en la Biblia. Uno de ellos, ¿verdad? Moisés, hermanos, fue escogido por Dios para hacer una labor bien importante. Y lo escogió el Señor desde su nacimiento. Dice la palabra de Dios, hermanos, que cuando él nació, sus padres lo guardaron porque nació en un tiempo en que Faraón había ordenado matar a todos los niños porque los judíos estaban multiplicando mucho, y él, para tratar de menguar, ¿verdad?, el grupo, mató a todos los niños que nacieran, todos los niños varones. Y Moisés nació en ese tiempo, pero sus padres, dice la palabra de Dios, que le vieron algo a Moisés. Algo especial ahí había en la vida de Moisés que les llamó la atención y los llevó a cuidarlo, a guardarlo, para que no lo mataran. En el libro de los Hechos, en el capítulo 7, cuando Esteban está hablando, explicando acerca del mensaje del Señor, él dice esto de Moisés, dice, en aquel mismo tiempo nació Moisés,
Estoy leyendo en el capítulo 7, verso 20 de Hechos. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios. Fíjese, fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de sus padres. Moisés tenía algo, hermanos, desde allá, desde que nació. Algo especial había en su vida que Dios quería usar de Moisés, ¿verdad? Favorecido por Dios. Había algo en su vida. Ahora, lo que sigue después de esto, hermanos, todavía nos demuestra más el plan y el propósito que Dios tenía en su vida. Es salvado y va a dar, hermanos, a los brazos de la hija de Faraón, ¿verdad? Algo todavía más sorprendente. Y luego dice acá en el libro de Hechos, hermanos, que es instruido, creado en las mejores universidades de Egipto, ¿verdad? Instruido en ciencia. Era un hombre valeroso, un hombre de guerra, un hombre que hablaba bien, que tenía todas las características para heredar el trono de Egipto. Y Moisés, hermanos, iba, como dicen, viento en popa, ¿verdad? Cumpliendo todo. Y luego todavía más, hermanos. Dice la palabra de Dios que lo crió su propia madre. Su mamá se convirtió en su nana, ¿verdad? Para evitar que lo mataran, su mamá lo entregó pues a esta mujer de Egipto y ella lo cuidó, ella lo crió, ella lo instruyó. Y dice en el libro de los Hechos, hermanos, que él un día, cuando tenía 40 años, él sale a ver a sus hermanos. Sale a ver, hermanos, cómo estaba el pueblo de Israel, su pueblo. Y encontró, hermanos, ahí ciertas anomalías y él empezó a actuar, a hacer las cosas, pero a su manera. En esto nos enseña algo, hermanos. Dios tiene un llamado para ti, un llamado para mí, para cada uno de nosotros tiene un llamado el Señor. Pero muchas veces cometemos el gran error de querer hacer las cosas, hermanos, a nuestra manera. Tengamos mucho cuidado con eso, hermano. Cuando nosotros empezamos o queremos hacer las cosas a nuestra manera, vamos a fracasar. ¿Y sabe qué es lo que trae ese fracaso, hermano, en nuestras vidas? ¿Sabe qué es lo que provoca ese desánimo, esa pérdida de pasión? ¿Verdad? Es lo que vemos un poquito en el libro de Apocalipsis, el capítulo 2, con la iglesia de Éfeso. Esa pérdida del primer amor. Tenían mucho trabajo, mucho conocimiento, tenían celo de Dios, tenían muchas cosas buenas, pero habían perdido la pasión por la obra de Dios. Habían perdido la pasión por el amor al Señor. Y el Señor dice: yo conozco todo lo que tú haces y sé que te entregas con todo el conocimiento que tienes y haces muchas cosas, pero te falta una cosa. Y tengo algo contra ti, que has dejado ese primer amor. Moisés, hermanos, llega a este punto, 40 años, en la flor de su edad. Él cree que con su fuerza, con su inteligencia, con sus conexiones, él puede hacer lo que Dios tiene planeado para él o con él. Y él empieza a querer actuar a su manera. ¿Y qué sucedió, hermanos? Tuvo que salir huyendo de Egipto. En el capítulo 2, que es donde está la historia del libro de Éxodo, en la historia que les estoy narrando, ¿verdad? Capítulo 2 de Éxodo, en el versículo 11, dice que Moisés, hermanos, sale a ver a sus hermanos, tiene este problema, se confronta con un egipcio, lo golpea, lo mata, y él tiene que salir huyendo y se va lejos, ¿verdad? Lejos. En el versículo 15 dice: oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Medián. Se fue con los medianitas, lejos de Egipto. Y allá estaba Moisés, hermanos, no 1 año, ni 2 años, ni 3 años. 40 años, hermanos, allá en el desierto. ¿Y qué hacía Moisés en esos 40 años, hermanos? Estaba cuidando ovejas. Ahora, yo pienso, hermanos, que en esos 40 años, solo allá en el desierto, y digo solo relativamente, ¿verdad? Porque él tenía a su esposa, sus hijos. Pero en ese tiempo, hermanos, que él estuvo allá en el desierto, solo, alejado de todo esto,
Él perdió, hermanos, el entusiasmo. Y sin duda que por su mente, su corazón pasaron los pensamientos. Bueno, yo pensé que Dios iba a hacer grandes cosas. De hecho, así dice en el libro de Hechos 7. Dice que él creía que sus hermanos lo iban a recibir y íbamos a liberar al pueblo, ¿verdad? Pero no pasó como él pensaba. Y sin duda, hermanos, que él en su mente pasaron estos pensamientos, ¿verdad? Yo ya estoy viejo, ya no creo que pueda hacer nada, ya no voy a poder hacer ni lograr todo lo que Dios había planeado hacer en mi vida y a través de mi vida. Su vida empezó a menguar. Pero hermanos, lo maravilloso de esto es que Dios estaba trabajando, estaba trabajando. Por eso el apóstol Pablo dice a los Romanos en el capítulo 8, versículo 28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Aún esto, aún ese proceso, tal vez ese error que tuvo Moisés, Dios, hermanos, fue capaz de usarlo para bien. Estuvo trabajando en la vida de Moisés de una manera especial. Lo enseñó, hermanos, a cómo vivir en el desierto. Lo enseñó, hermanos, a aquel orgullo, aquella capacidad humana que tenía Moisés, hermanos, a bajarla. Lo humilló. Ahí vas, tu grandeza te tiene aquí y ahí estás cuidando ovejas. Ahí estás como pastor de ovejas, ¿verdad? En un desierto lejos. Pero Dios, hermano, no había terminado su obra en él. Dios estaba trabajando, a pesar de esa circunstancia, Dios estaba trabajando en la vida de Moisés y también con su pueblo. Si usted lee en el capítulo 2 del libro de Éxodo, en el versículo 21, dice: Moisés convino en morar con aquel varón y él le dio a su hija Séfora por mujer a Moisés. Y ella le dio a luz un hijo y él le puso por nombre Gersón, porque dijo: forastero soy en tierra ajena. Fíjese cómo se sentía Moisés. No dejaba, hermanos, y cada vez que, tal vez cuando le hablaba a su hijo Gersón, él recordaba: soy forastero en esta tierra, no soy de aquí, no pertenezco aquí. ¿Por qué? Porque Dios tiene algo para mí, pero pues ya estoy viejo. Y dice más, hermanos, aquí el versículo 23, le digo, Dios estaba no solamente trabajando con Moisés, sino también preparando todo para cumplir el propósito en el tiempo perfecto de Dios. Dice el versículo 23, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto. Los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Fíjese, hermano, Dios estaba trabajando con Moisés, pero también con su pueblo. Dios estaba tratando con su pueblo, hermanos, estaba humillado, su pueblo ahora sí estaba bajando la guardia, decía: Señor, líbranos, Señor, ayúdanos, Señor, acuérdate de tus promesas, acuérdate de tu pacto, acuérdate de lo que tú nos dijiste, Señor, ayúdanos. ¿Y qué pasó, hermano? Dios tenía un plan que quería cumplir, pero tenía que acomodar todas las cosas. Hermano, esto nos lleva a una breve reflexión. ¿Dónde te encuentras ahorita? Tal vez sientas que has perdido esa pasión. Tal vez sientas que sí, estoy haciendo mucho, estoy participando aquí y allá, pero como que hay una sequedad en mí, como que no siento que he hecho lo que Dios tenía planeado, siento que me falta algo. A lo mejor te encuentras como Moisés, ¿verdad? Cuidando ovejas allá en el desierto. Allá pastoreando, ¿verdad? Haciendo un trabajo digno, un trabajo noble, ¿verdad? Con tu familia, pero no donde Dios quiere usarte. El mundo, le digo, nos tiene rodeado de actividades, de cosas. Y tenemos tal vez un negocio próspero. Vamos a una iglesia, estamos ahí apoyando, ¿verdad? Vamos los domingos o los días de servicio y ahí estamos. Pero
nuestra vida, hermano, no está cumpliendo con ese propósito maravilloso que Dios tiene planeado para nosotros, que es: levántate, resplandece, tú eres luz. Tú debes glorificar a Dios con tu luz que brilla en todo lugar. Que resplandezcas como luminares en el mundo. Que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios en medio de una generación maligna y perversa. Y brillemos con la luz, hermanos, que el Señor nos da. A lo mejor eso está ausente de nosotros. Y te encuentras, como te decía, en ese desierto, ¿verdad? Ahí cuidando ovejas, con cierta melancolía, acordándonos de los viejos tiempos, acordándonos de cuando yo hacía aquello, yo hacía esto, cuando yo llevé almas a los pies de Cristo, bueno, tantas cosas que podemos decir. Déjame decirte una cosa, hermano. Déjame decirte una cosa. Dios no ha terminado contigo. Y si tal vez te alejaste, tal vez bajaste la guardia, tal vez perdiste el rumbo, déjame decirte que el hecho de que estemos oyendo esta noche este mensaje es que Dios tiene un plan para nuestra vida, desea hacer algo. ¿Y sabes qué es ese algo, hermano? Él quiere tener ese encuentro contigo y conmigo. Él quiere que nos acerquemos a Él. Mira lo que sucede con la vida de Moisés. Esto es maravilloso. En el versículo 1 del capítulo 3 de Éxodo, mira lo que dice aquí. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Medián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Mira qué curioso, ¿no? Él está cuidando ovejas y se va por el desierto hasta llegar a Horeb, que es el monte de Dios, ¿sí? El monte Sinaí, el monte donde Dios le da la ley a Moisés años después. Pero ¿qué sucede, hermanos? Él anda por ahí, hermanos, y llega hasta ese monte. Podríamos decir, qué casualidad, ¿no? Qué casualidad, pero no, hermano. Es que Dios tiene un plan, un propósito para nuestras vidas. Para Moisés tenía un plan, un propósito. Por eso lo llevó hasta ahí. Y una de las cosas, hermanos, importantes para que tú y yo tengamos un encuentro con Dios, es necesario, hermanos, acercarnos ahí donde está Dios. Tal vez si te has alejado, acércate al Señor. Él no ha terminado contigo. Él no nos desecha. El Señor, a mí me encanta ese versículo allá en el Evangelio según San Juan que dice: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Yo no le echo fuera. El Señor nos acepta. Venid a mí, dice el Señor allá en Mateo capítulo que es 11, versículo 28. Todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El Señor quiere hacer algo, hermanos, en nosotros. Si estamos cansados de buscar aquí y allá, con más negocios, con más actividades, con más placeres, y no hemos encontrado nada, dice el Señor: venid a mí y yo les voy a dar un descanso para vuestras almas. Eso es lo que promete. Amigo, tal vez tú estás escuchando este mensaje. El Señor quiere darte ese descanso también. Quiere darle propósito a tu vida. Tal vez tú también has estado buscando algo. Dios tiene algo para ti. Y ese algo está en Jesucristo. En Jesucristo es el único que puede perdonar nuestros pecados. Es el único que puede arreglar nuestra relación con Dios. Y es el único que puede darnos el camino para poder entrar a la presencia de Dios. Él es el único. La Biblia lo dice. La Biblia lo dice y no hay otra Biblia, no hay otro mensaje. Ningún otro mensaje hay en ninguna otra parte más que el mensaje de Dios. Así lo dice la Escritura. Este es el mensaje sagrado de Dios, que Él quiere salvarte, que Él quiere dar vida eterna. Estamos, hermanos, aquí en el servicio y le digo, todos estamos escuchando el mismo mensaje, pero cada uno en especial, Dios tiene su mensaje específico. A unos los está llevando, hermanos, a un arrepentimiento genuino. A otros los está llevando a que vengan a los pies de Cristo porque nunca habían entregado su vida. A otros los está llevando a que reenfoquen su vida. No sé, Dios está trabajando a cada uno en particular. Eso que Dios está haciendo en ti
Eso que Dios te está llamando no es casualidad, hermano. No es casualidad. Ese encuentro que necesitas, que necesito con Dios, Dios lo está propiciando cada vez que Él viene y nos trae un mensaje. ¿Por qué? Porque ese encuentro, hermanos, se da cuando estamos ahí en el monte de Dios. Cuando estamos en la presencia de Dios. Cuando estamos en el lugar donde Dios está. Y Dios está aquí, hermano. Dios está hablando a través de su palabra. Y es maravilloso saber, hermanos, que esta palabra, estas letras, ¿verdad?, que están aquí delante de nosotros, captan esa palabra viva que creó el universo y esa palabra viva de Dios, hermanos, que quiere hablar a tu vida, a tu corazón y quiere transformarte. Pero mira, algo importante que debe suceder. Moisés responde, heme aquí. Versículo 4, ¿verdad? La última parte del capítulo 3 de Éxodo. Ahora ve el verso 5. Le dijo Dios, ¿verdad, a Moisés? Dice, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Miren una cosa, hermanos, importante. Quiero tener un encuentro con Dios. Dios habla a nuestro corazón, Dios nos permite tener esa experiencia con Él, volteamos hacia Él y Dios empieza a hablarnos directamente, pero ¿sabes qué nos dice el Señor, hermano? Ok, ya estás aquí, ahora déjame decirte una cosa, necesitas tratar con ese pecado, con eso que hay en tu vida o en mi vida o en nuestras vidas que no está en sintonía con la voluntad de Dios. Quita el calzado de tus pies. ¿Qué es el calzado, hermano? Nuestra manera de andar, de vivir. Eso que ha estorbado, quítalo y acércate, porque esta tierra es santa y no te vas a acercar a mí con esos calzados en tus pies. Fíjate la palabra de Dios, lo que nos dice, hermano. Tenemos que lidiar con ese pecado, con esa falta que hay en nuestra vida, porque todos fallamos. Hebreos capítulo 12 dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La palabra de Dios nos dice, el evangelio, la epístola de según San Juan, en su capítulo 1, versículo 9, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, si vamos a Él con un corazón sincero, arrepentido, Él nos perdona, Él nos limpia. Y entonces sí, hermano, entonces sí, Dios, fíjese lo que hace. Fíjese lo que hace. Ya voy a empezar a terminar, hermano. Dice en el versículo 6, dijo, yo soy el Dios de tus padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido su angustia. Mire, hermano, Dios está nuevamente revelando a Moisés el plan que yo tenía, el plan que tú viste desde un principio, ahora te lo estoy recordando. Dios no desecha, Dios te recibe. Cuando tú y yo nos acercamos, hermanos, a Dios, limpiamos nuestra vida, oímos su voz, el Señor empieza a revelar su propósito en nosotros. El versículo 10, fíjese lo que dice, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Ándele, ahora sí está el propósito perfecto de Dios. Ahora sí, Moisés, estás listo, te voy a usar para que vayas a sacar a mi pueblo. Entonces Moisés, mire esta actitud de Moisés. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para que vaya, verdad, y saque al pueblo de Israel de Egipto? ¿Quién soy yo? Mire, acá en el capítulo 2 vimos a un Moisés de 40 años, estudiado, preparado, inteligente, lleno de sabiduría, lleno de capacidades humanas,
¿verdad? Con toda su fuerza física, que él quería hacer y deshacer con su fuerza. Pero ahora, hermanos, a la edad de 80 años, porque habían pasado otros 40 años, él dice, Señor, ¿quién soy yo? Yo no soy nada. Y dice Dios, eso es lo que esperaba yo de ti. Eso es lo que esperaba, que te dejaras usar, que te dejaras formar. Y luego dice, hermanos, el verso 12. Dice, y él respondió, ve, porque yo estaré contigo. Yo estaré contigo. Mire qué maravillosa promesa de Dios. No te voy a dejar solo. Yo voy a estar contigo, Moisés. Y eso es lo que Dios te dice a ti, es lo que me dice a mí, hermano. Yo voy a estar contigo, ¿verdad? Anímate, vuélvete a mí, levántate, resplandece. Sé luz en tu comunidad, allí donde tú estás en tu casa, allí donde tú estás en tu trabajo, allí en tu iglesia. Sirve al Señor con alegría, con pasión, porque eso provoca el que nosotros nos acerquemos, hermanos, delante de nuestro Dios. Y dice aquí, hermanos, yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Hermano, mire la prueba que Dios le da a Moisés. ¿Cómo vas a saber que yo fui el que te envié? Un día vas a volver a este monte y vas a servirme en este monte con el pueblo. ¿Y qué pasó años o tiempo después, hermano? Ahí Moisés, ahí estaba arriba del monte, de este monte de Horeb. ¿Y qué pasó ahí, hermanos? Dice que Dios le reveló a Moisés la ley, los 10 mandamientos. Qué maravilloso, ¿no es cierto? Qué maravilloso ver lo que Dios hace, hermanos, en la vida de aquellos que tienen ese reencuentro con Dios, ese encuentro con Él, que los reaviva en espíritu, en ánimo, en pasión, en servicio de su obra. Moisés, hermanos, si usted lee el libro de Deuteronomio, el último capítulo, dice que no hubo otro hombre como él, que tuviera la experiencia que Moisés tuvo con Dios, ¿verdad? De estar cara a cara con Dios, de haber hecho los prodigios, las señales y maravillas que Dios le reveló y hizo a través de Moisés. No hubo otro hombre como él que tuviera un carácter tan humilde y manso como Moisés, hermano, hombre poderoso, ahora sí, ya no en fuerza física, ya no solamente en entendimiento intelectual, sino ahora en espíritu, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios dijo, yo estaré contigo, Moisés. Sí, ya no tienes fuerza física, pero yo te voy a fortalecer. La palabra de Dios también nos dice, hermanos, que cuando Moisés murió, murió lleno de fuerza. ¿Por qué? Porque Dios, hermano, lo fortaleció. Sus años que parecían ya se habían acabado, hermanos, Dios los multiplicó y Dios los usó poderosamente. Tal vez, hermanos, tú te sientas también ya cansado, ¿verdad? ¿Ya qué puedo hacer yo, hermano? Tanto tiempo que desperdicié, tanto tiempo que debía haber servido al Señor con pasión. Dice el Señor, hermano, yo puedo usarlos y puedo usarlos para mi gloria. Así es de que déjate usar. Y eso hace el Señor, hermano, contigo y conmigo cuando nos disponemos a Él. Y una última cosa que vemos aquí, hermano. Moisés hace una pregunta a Dios. Dijo Moisés en el versículo 13 a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? El Señor dice, le respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Mire, hermano, qué maravilloso. ¿Cómo se presenta Dios a Moisés y cómo quiere que lo presente? El yo soy. Y hermano, ¿qué es el yo soy? ¿Qué significa ese nombre? Mire, normalmente el nombre representa, el nombre de Dios representa, hermano, lo que Él es. Pero aquí dice, yo soy. Aquí dice nada más el yo soy. ¿Qué quiere decir el yo soy? ¿Para qué me sirve el yo soy? Bueno, lo que pasa, hermanos, es que Dios le está diciendo a Moisés, Moisés, mira,
yo soy, ese es mi nombre. Yo soy tu sanador, yo soy el sustentador de tu vida, yo soy el que te cuida, yo soy tu redentor, tu protector, yo soy tu pastor, yo soy todo eso, hermano. Todo lo que uno ocupa, eso es el Señor en nuestras vidas. Eso es lo que viene como fruto, hermanos, de nuestra experiencia con Dios. Yo creo que todos en un momento dado de nuestra vida hemos conocido a Dios como el proveedor de nuestras vidas. ¿No es cierto, hermano? En ese día cuando no teníamos nada, ese día cuando se nos acabó todo, cuando no teníamos trabajo, cuando no teníamos recursos, cuando la situación estaba difícil con enfermedad, con no sé, deudas que teníamos. Y Dios de repente obra, oramos al Señor, pedimos al Señor, nos unimos con otros hermanos. Hermanos, oren por mi necesidad. ¿Y qué hace Dios? Se manifiesta de una manera maravillosa proveyendo tu necesidad. ¿Y cómo conocimos a Dios? Dios es mi proveedor, mi ayudador, ¿sí? En esos momentos de tristeza, de miedo, de angustia, de desesperación, dice Dios, ¿verdad? Yo soy el que te cuida, yo soy el que te protejo. Eso es Dios. Por eso es el gran yo soy. Él es todo esto, hermanos. Todo esto. Él en una ocasión dice, yo soy la vid verdadera. ¿Sí? En otra ocasión dice el Señor, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Él es todo eso, hermanos. Yo soy el pan de vida, yo soy la puerta. Él es todo eso. Cada pregunta o necesidad que tengamos nosotros, el Señor dice, yo soy el proveedor. ¿Andas extraviado? Él es la luz que nos ilumina el camino, ¿verdad? Estamos, hermanos, en dificultades, estamos oprimidos. Él es nuestro libertador, nuestra esperanza. Él es todo eso, hermanos. Todo eso y mucho, mucho más. Por eso, hermanos, es tan importante que tú y yo tengamos ese encuentro con Él. Por eso es que es importante, hermanos, que dejemos de vivir, hermanos, esa vida lenta, en una manera, hermanos, permítame usar esta palabra, esa mediocridad espiritual que a veces vivimos, ¿verdad? Estamos apenas sobreviviendo, ¿verdad? Y como arrastrados por el vaivén de las olas de este mundo. Pero hermanos, Dios nos ha puesto para que seamos esa roca firme, ¿verdad? Pues nos agarremos de Él y estemos firmes en Él, estemos confiados en Él. Dios nos ha llamado, hermanos, para cumplir su propósito en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Dios quiere usarte. Dios no nos llamó de oquis. Él tiene un plan maravilloso, hermanos. El Señor dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y a veces, hermanos, lamentablemente, pero nuestra vida está viviendo momentos difíciles. Y no es que no haya momentos difíciles, siempre va a haber, pero ¿sabes qué tenemos de parte de Dios? Tenemos la fortaleza, tenemos el ánimo, tenemos la seguridad, tenemos la confianza de que Él está ahí respaldándonos. Nunca te dejaré, nunca te desampararé. El Señor dijo antes de partir, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la promesa de Dios. Es la promesa que el Señor te da y me da. ¿Y cuándo la tenemos? ¿Cuándo la retomamos, hermano? Cuando volvemos a esa relación con el Señor. Cuando retomamos, hermanos, el llamado de Dios. Así como Moisés, ¿verdad? Moisés, por circunstancias de la vida, tuvo que abandonar y se fue al desierto a cuidar ovejas. ¿Qué estaba haciendo de impactante Moisés, hermano? Nada. Cuidando ovejas, ciertamente un trabajo digno, como le decía hace un momento. Pero ¿qué estaba haciendo con los planes de Dios? Nada, nada. Y a veces así está nuestra vida, hermano. Pero Dios quiere
sacarnos así como Moisés, como a Moisés, ¿verdad? De ahí, de ese desierto solo, árido, a un lugar, hermanos, donde Dios mostró su poder, sus maravillas, su liberación. Allá nos quiere llevar el Señor. Yo te invito, hermano, te invito para que te acerques a Dios. Y amigo, también te invito a ti. Tal vez tú digas, bueno, ¿de qué hablan estos hermanos? ¿De qué se trata? Bueno, déjame decirte de una cosa bien importante. El pecado nos ha separado a nosotros de Dios. Eso dice la Escritura. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos los que eh, oímos este mensaje, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios envió a su Hijo, Jesucristo. En unos días más, ¿verdad? La gente en todo el mundo se habla y se celebra el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, del Salvador. Y qué triste que no sepan ni lo hayan recibido como su Salvador. Cuando saben que nació el Salvador, pero no lo han tenido en su corazón. Bueno, a eso te invito, que tú recibas a ese Salvador en tu vida y tengas esa vida que Dios tiene preparada especialmente para ti. Una vida de esperanza, de gozo, de paz en Él, en Él. Una vida de esperanza de que un día vamos a estar con Él. Sí, vamos a vivir por este mundo los años que Dios nos dé. Vamos a enfrentar las dificultades que este mundo trae. ¿Por qué? Porque es parte de la cotidianidad, de la vida que vivimos, la vida física, pero nuestro espíritu, nuestra alma, que son eternos. Dios quiere liberarnos de esa tristeza, de esa desesperación, de esa incertidumbre y darle la certeza, la seguridad de la vida eterna. Eso es lo que Dios tiene para ti. Y eso está en Jesucristo. Solamente Jesús se lo puede dar. Porque dice la Biblia, el Señor Jesucristo dijo así: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ven a Jesús, acepta a Jesucristo y vas a tener esa vida abundante. Y Dios va a empezar a cumplir su propósito en ti. Dios te bendiga grandemente. Déjame orar y encomendar al Señor esto que el Señor nos ha hablado. Padre, a ti te damos las gracias en esta hora, Señor, porque has sido bueno con nosotros, porque nos hablas, Señor, cada día. Nos recuerdas el interés, Señor, que tú tienes de que retomemos, Señor, todo eso que tú has preparado para nosotros. A veces vivimos, Señor, nuestra vida de una manera tan endeble, Señor, tan sencilla, cuando tú quieres hacer cosas tan maravillosas y tan grandes. Señor, ayúdanos a entender, ayúdanos a aceptar tu voluntad, tu propósito. Ayúdanos a oír tu voz, ayúdanos a observar y ver, Señor, eso que estás haciendo alrededor nuestro para captar nuestra atención, para que nosotros nos volvamos a ti, Señor. Ayúdanos a oír esa voz, Señor, en la cual tú quieres hablarnos directamente a nuestros corazones, a nuestras vidas. Señor, que seamos sensibles a esa voz tuya. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Te pedimos, pues, que este mensaje, Señor, que tú nos has hablado, llegue a nuestros corazones, a nuestras vidas y cambie, Señor, lo que tenga que cambiar en nosotros. Para tu gloria lo pedimos. Señor, unimos nuestras oraciones por aquellos que están en dificultad, Señor. Aquellos que están enfermos, sánalos, cuídalos, bendícelos, Señor. Ayúdalos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Asimismo, Señor, estamos pidiéndote en esta hora por nuestras autoridades, Señor, que tú les des sabiduría y gracia para gobernar, para actuar, para tomar decisiones en medio de todo esto que estamos viviendo. Llénales, Señor, de gracia para que puedan llevar adelante, Señor, a nuestra nación, a nuestro estado, nuestras comunidades. Los encomendamos en tus manos. Pedimos por todos los doctores y enfermeras, todos los que están en el frente de batalla. Cuídalos, protégelos, Señor. Los bendecimos en tu nombre, Señor. Y Padre, a tu pueblo, a tu iglesia, Señor, guárdanos en el hueco de tu mano, de todo mal, de toda enfermedad, Señor, del peligro que acecha. Líbranos, Señor, y pon tu gozo
la paz, la esperanza, la fortaleza que solo tú das, Señor, en nuestros corazones cada día, Señor. Llénanos de tu palabra, llénanos de tu presencia, Señor, en todo momento. Que podamos continuar, Señor, con tus propósitos, cumplir, Señor, tu voluntad en todo lugar, en todo momento. Para tu gloria lo pedimos, en el nombre de Jesucristo, rogándote nos despidas, Señor, y bendigas la vida de todos los que oyen. Bendiga, Señor, el resto de esta semana. Lo encomendamos a ti en tu santo nombre, Señor Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, ricamente.